En este video veremos una introducción a JavaScript con objetos. En JavaScript hay distintos tipos de datos. Algunos de ellos, como los llamados primitivos que ya vimos en sesiones anteriores, como las cadenas de texto, los booleanos y los enteros, que pueden almacenar un valor, o tenemos también los arreglos, que son en realidad colecciones de datos. Otra estructura similar a los arreglos que nos facilita la creación de colecciones de datos de forma organizada son los objetos. Los objetos en JavaScript tienen la característica de que podemos formar entidades que sean muy complejas con una estructura bastante sencilla. Esta estructura es la llamada llave valor o key value. Además, los objetos se encuentran casi en todos los aspectos de este lenguaje. Ya hemos utilizado algunos objetos anteriormente, como por ejemplo el objeto console, en el que hemos utilizado el log o el table, y más adelante veremos Document Object Model y Browser Object Model que utilizan este paradigma de objetos para trabajar de una forma más estructurada y ordenada. Para trabajar objetos en JavaScript podemos hacerlo de dos formas. Podemos directamente crear con un constructor, que es esta línea que estamos viendo aquí, o podemos directamente crearlo de forma literal. Cualquiera de las dos formas es válida. La segunda, que es esta de aquí, que es la forma literal, es la que es más ampliamente utilizada. Dentro de la estructura de las llaves vamos a colocar una lista de propiedades. Estas son almacenadas en una estructura, como comentábamos, llave valor, donde la cadena de la llave, que también es el nombre de la propiedad, utilizando la referencia a la programación orientada a objetos, se coloca antes de un par de puntos y posteriormente colocaremos el valor de la propiedad. Una vez que se crea el objeto con sus atributos, podemos acceder a sus datos mediante la notación de punto, como en cualquier otro lenguaje de programación y en otros objetos que ya hemos utilizado de JavaScript. Para este ejemplo voy a comentar la declaración a través de un constructor y vamos a hacer un poco más amplia la declaración a través de la forma literal. Vamos a colocarle un nombre, dos puntos y su valor. Para separar una propiedad de otra colocamos una coma. Y normalmente es una buena práctica dejar una coma al final, aunque ya no declaremos alguna otra línea. A esta coma se le conoce como trailing coma y básicamente sirve porque en JavaScript podemos añadir propiedades de forma dinámica o desde algo que no sea el código, que ahorita a continuación lo vamos a ir viendo. Si ahora hiciéramos una pequeña función para mostrar el nombre, podemos acceder a ella colocando usuario.nombre y eso debería de imprimir en consola esta propiedad de este objeto. Vamos a colocar aquí un pequeño botón con un on-click y vamos a probarlo en el navegador. Dentro de nuestro navegador vamos a dar clic en este botón y deberíamos de poder ver en consola el nombre del usuario. Además podemos agregar otro tipo de propiedades, por ejemplo, que estén construidas por dos palabras. Si bien es algo común que utilicemos la nomenclatura de camello, por ejemplo, frase importante, dentro de la programación orientada a objetos de JavaScript podemos hacer esto. Este de aquí no está mal. Si vamos a declarar una propiedad que tenga más de una palabra, lo podemos hacer siempre y cuando lo encerremos entre comillas dobles, indicándole que esa es una sola palabra, por así decirlo, o un solo identificador. ¿Cómo podríamos ahora acceder a esto? No podemos hacer un console.log en el que coloquemos usuario.frase importante con espacios porque esto sería un error. Pero lo que podemos hacer es acceder a través de una estructura similar a la de los arreglos, que es con corchetes. Y vamos a colocar aquí frase importante. Con esto ya estamos accediendo a la propiedad de este objeto. Ahora, no solamente se pueden utilizar los corchetes para cuando trabajamos con propiedades que tienen dos palabras. De hecho, podríamos hacer un console.log y pasarle la propiedad de edad. Esto va a funcionar exactamente igual, y es que en orientado a objetos de JavaScript podemos directamente acceder a una propiedad de esta manera, que es como la forma más común entre lenguajes, o acceder a una propiedad de esta otra forma, que es un poco más similar a los arreglos asociativos. Vamos a probarlo en el navegador. Ejecutamos ver nombre
y vemos que pudo acceder a sus tres propiedades sin ningún problema, aprovechando que estamos en consola. ¿Cómo sabemos que en realidad esto sí es un objeto y no es un arreglo? Si nosotros directamente aquí colocamos usuario, nos sale esto y nos sale en una estructura de objeto. De hecho, aquí en el proto nos dice que el prototipo de esta variable es un object. También podríamos poner un type of usuario y nos va a regresar directamente object. Regresando a nuestro código de JavaScript, además de que nosotros podemos acceder a algunas variables o algunas propiedades como lo estamos haciendo aquí, podríamos modificar algunas de las que están aquí de distinta manera. Por ejemplo, function cambiar datos. Y aquí lo que vamos a hacer es reemplazarle el nombre por otro, la edad por otra y la frase importante por otra. Vamos a capturarlos primero. Una vez que ya tenemos capturadas esas tres nuevas propiedades, se las vamos a asignar a cada una de las propiedades del objeto. Y es que así como podemos acceder a través de punto a su propiedad, también podemos modificar de forma similar los valores que ya tiene guardados. Por ejemplo, usuario.nombre ahora es igual a nombre nuevo. Y para coincidir con estas dos de aquí arriba, las siguientes dos las voy a hacer a través de corchetes. Usuario, frase importante, frase nueva y usuario, edad. Con esto estamos capturando a través de un prompt tres nuevos datos y los estamos asignando a ese objeto. Vamos a probarlo al navegador. Cambiar datos. Agregamos una nueva frase. Y si ahora vemos los datos, que era con la función nombre usuario, vemos que aquí ya está sacando los nuevos datos que guardamos. Entonces es muy fácil poder acceder o manipular los datos de un objeto. Otra característica que tienen los objetos de JavaScript es que pueden crear estructuras bastante flexibles, dinámicas y complejas. En cuanto a la parte de flexibilidad y dinamismo, tenemos que, por ejemplo, podemos crear nuevas propiedades. Así como asignamos nuevos valores, podemos agregar diferentes a las que ya están declaradas aquí. Por ejemplo, de la siguiente manera. Función nuevo dato. A este tipo de propiedades se les conoce como propiedades computadas. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Una vez que capturamos en dos variables la nueva propiedad y el nuevo valor, lo que vamos a hacer es agregarlo de la siguiente manera. A este tipo de propiedades se les conoce como propiedad computada. Y es que, a diferencia de estas en las que la pongo entre dos comillas, aquí en realidad le estoy pasando el contenido de una variable. Por lo que el usuario capture aquí, en realidad se colocaría como una nueva propiedad. Si el usuario agrega en esta parte de aquí que quiere agregar la propiedad de sexo, aquí tendríamos que pasarle a usuario la propiedad sexo. Para las propiedades computadas es importante que siempre tiene que ser a través de corchetes. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo de esta manera, en realidad lo que estaríamos creando es una nueva propiedad que se va a llamar nueva propiedad. Vamos a dejar estas dos para que se entienda desde la ejecución del código cuál es la diferencia y por qué este segundo punto de aquí estaría mal, mientras este haría lo correcto. Vamos a guardar y vamos a probar en el navegador. Ejecutamos nuevo dato. Nos va a pedir la propiedad que queremos agregar, que en este caso va a ser el sexo. Y vamos a poner masculino.
Y si ejecutamos o imprimimos aquí nuestro objeto, que sería con este deber nombre, bueno, ahorita vamos a imprimirlo directamente como usuario para que nos salgan todos. Vemos que tenemos aquí dos propiedades nuevas, una que efectivamente se terminó llamando sexo y es masculino, y otra que se llama nueva propiedad y es masculino. ¿Cuál es el problema de hacerlo así? Que si nosotros quisiéramos agregar una propiedad más, como por ejemplo, quién es su padre, y otra como quién es su madre, y mostramos esto, vemos que nueva propiedad solamente se queda con el último valor que se agregó, mientras podemos ver que aquí está sexo, padre y madre agregadas con la primera forma de hacerlo. Por eso es que para las propiedades computadas no podemos hacerlo de esta segunda manera. Tiene que ser forzosamente con corchetes. Y aquí vemos la gran potencia que tiene y la flexibilidad que tiene utilizar corchetes, ya que nos sirve tanto para dos palabras, en una propiedad, como para una sola palabra, como para agregar propiedades computadas. Sin embargo, la forma más común de acceder o modificar los valores de un objeto es a través del punto. Van a ser muy contadas las ocasiones en que quisiéramos nosotros crear un objeto dinámico que se vaya creando, digamos, con la interacción de un usuario. Casi siempre se crean desde código. Sin embargo, puede ser que esto suceda y para eso está preparado JavaScript orientado a objetos. Ahora, los objetos no solamente tienen propiedades, también tienen métodos. Y en JavaScript también los podemos crear. Vamos a poner la función que se va a llamar, vamos a irnos a nuestro objeto de acá arriba y vamos a limpiar un poquito este código. Ok. Vamos a agregar un nuevo método que se va a llamar decir frase. Los métodos en JavaScript en realidad son funciones, por lo tanto la vamos a declarar de esta manera. Van a ser funciones anónimas, es decir, no tienen nombre porque el nombre se lo estamos dando directamente acá. Abrimos llaves y podemos empezar a escribir el contenido de esta función aquí adentro. Por ejemplo, en este caso, quiero que decir frase muestre la frase que está aquí. Entonces vamos a poner un console.log, vamos a poner un this.nombre más espacio dice más this. Más bien aquí en lugar de punto tendríamos que colocar corchetes. Frase importante porque está dividida en dos palabras. ¿Qué quiere decir este this? This simplemente es una referencia a este mismo objeto, es decir, me va a permitir acceder a las propiedades del objeto en el que me encuentro. This en este caso es usuario, por lo tanto es usuario.nombre y usuario corchetes frase importante. Aquí vemos las dos formas que tenemos para manipular, o en este caso leer, las propiedades de un objeto en el que estamos actualmente. ¿Es esta a través de punto o es a través de corchetes? Y las dos debería de funcionar sin ningún problema. Si probamos esto en el navegador, usuario.decirFrase debería de ejecutar una función. Aquí es importante que para los objetos que tienen métodos tenemos que colocar los paréntesis, si no lo que va a hacer es imprimir nada más el contenido de ese método. Si colocamos los paréntesis, ahora sí sabe que lo tiene que ejecutar. Y ya dice Luke Skywalker, que en este caso es el this.nombre, dice, y este es el this corchetes frase importante. Ahora, a pesar de que esto es posible y es completamente válido, es una mala práctica utilizar propiedades que tengan más de una palabra. Si es así, tendríamos que colocar la nomenclatura que ya conocemos que es de tipo camello, de esta manera, por distintas razones. La primera es para unificar todos los nombres de las propiedades y que sean estandarizados. Y la segunda, para no tener que lidiar con saber si tenemos que utilizar este tipo de dis, o este tipo de dis, o este tipo de acceso, o este otro tipo de acceso. Con eso ya sabemos que podemos siempre accederla a través del punto. Entonces vamos a actualizar nuestro código para que todo quede con frase importante en una sola línea así. Listo. Ahora,
Los objetos en JavaScript tienen también la característica de que pueden tener más objetos dentro de ellos. Vamos a colocar el trailing comma aquí y vamos a escribir otra propiedad adentro. Esta propiedad se va a llamar padres. Y dentro vamos a tener un objeto. Ya vimos que con la declaración a través de llaves estamos creando objetos. Dentro voy a colocar padre y voy a crear otro objeto más adentro, coma madre y otro objeto. Vamos a colocarle aquí dentro de padre el contenido. Listo. Con esto tenemos dentro de mi objeto usuario otro objeto padres, dentro otro objeto padre y dentro otro objeto madre. Si nosotros probamos o vemos esto en el navegador, nos vamos a dar cuenta que al acceder a usuario y mostrarlo de esta manera, tenemos aquí otro objeto padres. Y de hecho, si lo desplegamos, podemos ver que su proto también sigue siendo object. Madre, su proto también es object y padre también sigue siendo object. Si queremos imprimirlos, pues bastaría con poner punto y empezar a colocar, por ejemplo, padres.padre.nombre. Usuario padres.padre.edad y punto frase importante. Igual para madre, nombre, edad y frase importante. Como puedes ver, es una estructura muy compleja, pero es sumamente ordenada y clara para leer. Y eso es una de las ventajas que tiene la notación de objetos de JavaScript, que es una estructura flexible, poderosa y tanto legible a nivel máquina como a nivel humano. Para una computadora, interpretar el código es bastante sencillo, ya que simplemente va revisando qué padres tienen qué hijos y los va mostrando. Mientras que a nivel humano también es bastante sencillo de leer el código y entender la estructura de objetos, ya que nos encontramos con una estructura bastante jerárquica y clara a través de llaves que simplemente nos van diciendo cómo se va desglosando el contenido. Este último punto de la notación de objetos de JavaScript es justamente lo que hace que uno de los formatos de intercambio de datos más ampliamente utilizados en la actualidad sea JSON. JSON, que quiere decir JavaScript Object Notation, y es básicamente la notación de objetos. Es un formato de intercambio de datos que se utiliza para mandar datos entre el servidor y los clientes. Este formato es tan ampliamente utilizado que si tú llegas a utilizar el API, por ejemplo, de Google Maps, de YouTube o de Facebook, seguramente lo que te regresen sea a través de JSON. Y la ventaja es que es un formato que se entiende tanto en la parte de front como en la parte de back. Por ejemplo, en front tú podrías capturar los datos de un formulario, estructurarlos como un objeto, enviarlos al servidor como un JSON, el servidor capturar ese JSON y utilizarlo a través de alguna tecnología como GraphQL, directamente trabajando con la base de datos. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos convertir este objeto a JSON? Vamos directamente a pasarnos aquí a una nueva función que se llame convertir JSON y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el objeto que se llama JSON directamente ya incluido en nuestros navegadores y tiene dos métodos principales, JSON.parse, que veremos a continuación, y JSON.stringify. El stringify justamente lo que hace, como su nombre casi lo dice, es convertir a un string. Y en este caso le estamos pasando qué objeto vamos a convertir a string. ¿Por qué es importante convertirlo a un string? Cuando intercambiamos datos entre un cliente y un servidor, a pesar de que sean tablas desarrolladas con PHP o sea texto formateado para JSON, no deja de ser cadena de texto. A través del servidor y el cliente no podemos enviar nada que no sea texto completamente plano. Quiere decir que este objeto yo no podría enviarlo tal cual está así, debido a que este es un objeto de JavaScript y tiene una estructura bastante compleja. Lo que se tendría que hacer es convertir esto a un string que sí se puede enviar al servidor o del servidor al cliente. Y justo para eso sirve JSON.stringify, para convertir un objeto a cadena de texto. Entonces lo que esperamos a continuación es lo siguiente.
Aquí estamos imprimiendo el usuario como objeto todavía. Y aquí lo estaríamos imprimiendo ya como una cadena de texto limpia y lista para ser enviada. Vamos a verlo en el navegador. Recargamos y escribimos convertir JSON. Si ejecutamos esto, deberíamos de esperar dos resultados, un objeto y una cadena de texto. Y justamente es lo que nos está regresando. Tenemos la cadena de texto y tenemos el objeto. Podemos notar la diferencia en que este, a pesar de que también está entre llaves con comas, estructura llave, dos puntos, valor, en realidad lo está imprimiendo como si fuera un texto. Ni siquiera nos sale una estructura que podamos desplegar como esta otra. Esa es la diferencia entre trabajar con objetos y trabajar con objetos convertidos a texto. Ahora, en el caso contrario, vamos a crear aquí una nueva cadena de texto. Directamente copié todo lo que venía en el objeto. Esto es una cadena de texto normal, como nos podría llegar del servidor. Vamos a modificar algunos datos. Listo. Ahora vamos a convertir este string a un objeto. Tenemos aquí entonces esta que va a declarar una nueva variable que va a ser json.parse objeto texto. Imprimimos en consola el texto primero limpio y luego imprimimos en consola ese mismo texto pero ya formateado o convertido a un objeto. Voy a limpiar un poquito más este código de acá arriba para quitar ese console que estaba de más. Y vamos a probarlo en el navegador. Tenemos ahora convertir objeto. Lo ejecutamos y como podemos ver nos regresa primero el texto, pero luego ya nos regresa esto convertido en un objeto. Ya lo vemos aquí claramente con el proto object. Viene su frase importante, su edad, su nombre, sus padres. Entonces con esto vemos que dominando objetos de JavaScript, dominamos también la parte de JSON para el intercambio y recepción de los datos. Vamos a trabajar más adelante con JSON y también hay que saber que trabajar con objetos nos abre las puertas para comenzar a trabajar con Document Object Model y Browser Object Model, que a final de cuentas toman los elementos o características del navegador como si fueran objetos y los podemos manipular como tales. Nos vemos en el siguiente video.